Nosotros somos el primer país de Chile. El primer país de Chile. Primer país del mundo. Tal vez ya lo notaron por mi acento, pero yo soy chileno. Así es, su conejo con mochila favorito que probablemente pongas de fondo mientras dibujas o juegas Minecraft o Subnautica es proveniente del mejor país de Chile. El pasillo, como dicen nuestros vecinos de Tierra Femboy. Conozco mis estereotipos, que hablamos raro, que somos malos jugando a la pelota, que comemos mucho pan, que tomamos mucho té, pero a pesar de todo es mi país y no lo cambiaría por nada, porque en Chile jamás te puedes aburrir. Lo que sí es que hay un hecho objetivo respecto a mi patria, y es que estamos siendo constantemente perseguidos por la desgracia. Y no hay más grande prueba de eso que inicios de la década del 2010. Es más, solamente el año 2010 estuvo repleto de tragedias, siendo las más notables el terremoto del 27 de febrero de magnitud 8.8 en la escala de Richter que dejó a más de 500 fallecidos y a 2 millones de personas damnificadas, o el tsunami que devastó al archipiélago Juan Fernández. Pero sin duda, uno de los eventos más tensos y locos que ha tenido este país fue el incidente de la mina San José. La cosa va así: el 5 de agosto del 2010 ocurrió un derrumbe en la mina San José, ubicada en Copiapó, al norte de Chile, que dejó a 33 mineros atrapados a 700 metros bajo tierra. Un derrumbe que no dejó indiferente al gobierno del entonces presidente Sebastián Piñera, y comenzaron los rescates. Fueron 70 días de incertidumbre para las familias, ya que no tenían forma de saber si los mineros seguían con vida, y no solo eso, sino que todo este evento fue televisado a nivel mundial, de modo que canales de noticias de la mayoría de países en el mundo pusieron el foco en la mina San José, y no fue hasta el 13 de octubre del mismo 2010 que lograron efectuar el rescate gracias a la cápsula Fénix, y todos y cada uno de los 33 mineros salieron del derrumbe con vida. Este es uno de los eventos de mayor impacto que ha tenido mi país en el mundo. Hasta el día de hoy siguen saliendo historias narrando lo inédito de este suceso, y es el segundo evento en vivo más televisado en la historia, únicamente superado por el funeral de Michael Jackson en 2009, porque aún con todo lo que ocurrió, el aura de Michael Jackson es imbatible. Yo tenía entre 8 y 9 años cuando todo esto ocurrió, y tengo unos cuantos recuerdos del suceso y del impacto que generó el ver a los mineros surgir a la superficie, pero el caso es que el incidente de la mina San José fue un antes y un después, no solo para la minería, sino para la cultura chilena, porque demostró que aún con todo en nuestra contra, el espíritu indomable del chileno siempre vencerá la crueldad indiferente del universo. Y como el incidente es una historia de superación, drama y tragedia humana, era obvio que algún estudio de Hollywood iba a hacer una película acerca del suceso, y como hace poco estuvo de moda al aniquilar la mera existencia de Emilia Pérez, con justa razón para agregar, qué mejor que hacer un video acerca de la adaptación a cines de este evento histórico. Por lo que, mineros y minitas, esto es Los 33 de 2015. La película comienza mostrándonos un plano general del desierto de Atacama, y luego de hacer un paneo a la cueva donde se nos muestra el título, cortamos a una fiesta en una casa de Copiapó donde la gente baila al son de Jailhouse Rock de Elvis Presley, y se nos presenta a Mario Sepúlveda, interpretado por el español Antonio Banderas, quien juguetea con su esposa Katy Valdivia, interpretada por la mexicana Kate del Castillo. Ya entenderán por qué enfatizo tanto las nacionalidades de los actores. Pasamos a Mario pidiéndole a Don Luis Ursúa, interpretado por el filipino Lou Diamond Phillips, a usar su día libre para trabajar en la mina por plata extra, y nos presentan a Alex Vega, interpretado por el también español Mario Casas, quien está negociando una propuesta de trabajo. Ah, por cierto, dos cosas. 1. La actriz que hace de Jessica es la chilena Coté de Pablo, así que punto para la película por meter a una actriz de mi país. 2. Aquí tenemos el primer error de continuidad, ya que Alex está usando una polera conmemorativa de cuando mi chunchito querido ganó la Copa Sudamericana en 2011, un año después del derrumbe, así que ese punto queda anulado. La fiesta es en honor a la jubilación del minero Mario Gómez, interpretado por el colombiano Gustavo Angarita, y aprovecho para decir que lamentablemente el minero real falleció el 21 de septiembre de 2024 a los 79 años de edad. Que en paz descanse y Dios lo tenga en su santa gloria. Cortamos a la iglesia de Nuestra Señora de Loreto en Tierra Amarilla, donde María Segovia, interpretada por la francesa Juliette Binoche, vende empanadas en la calle y acompañando a su hermano Darío, interpretado por el colombiano Juan Pablo Raba. Al parecer estos dos no se llevan del todo bien, pero la hermana mayor le deja un par de empanadas de pino para que coma, pero el bus que lo recoge llega y deja las empanadas en la banca. Para eso mejor me las hubieran dado a mí. Ahora cortamos a Johnny Barrios, interpretado por el cubano Oscar Núñez, quien va al bus a los gritos de su esposa y de su amante, cosa que sí pasó en la vida real. Por cierto, este es el segundo video seguido en el que Oscar de The Office aparece en un video. Ahora pasamos a un montaje del bus atravesando el desierto de Atacama con Ni chicha ni limonada de Víctor Jara de fondo. ¡Boliviano! ¡Fracasado! No es que lo apoye, pero si esto hubiera salido en 2025, el boliviano en realidad sería un venezolano. Aparte, ¿quieren saber lo más chistoso? El boliviano es interpretado por Tenoch Huerta. Muchas cosas pueden cambiar en 10 años. Cortamos a Don Luis Ursúa hablando con Carlos Castillo, director de la mina San José, acerca de la seguridad de los mineros, ya que la montaña ha demostrado signos de inestabilidad. Mi trabajo es mantener a los hombres seguros.
Corrección. Tu trabajo, Lucho, es ver que estos hombres saquen 250 toneladas al día. Por estas cosas me encanta ver películas con doblaje latino. Los 33 mineros se preparan para bajar 700 metros al subsuelo y presentan a Carlos Mamani, el Namor boliviano, y van en camión hasta la boca de la mina, donde una virgencita los recibe para que los acompañe en la entrada. En el trayecto se nos establece que la entrada a la mina también es la única salida y que durante años numerosas vidas de mineros anteriores se han cobrado por los accidentes. Los mineros trabajan de forma normal, taladrando las piedras y recolectando los minerales, mientras que Don Lucho encuentra más restos de espejos que se cayeron, ya que la montaña se va quebrantando gracias a las placas tectónicas. Es broma, ¿verdad? Y vas a ser padre. Ese es el problema. Le preguntas al hombre equivocado y te da una resaca terrible. No lo sé, es lo mismo una y otra vez. Ya me referiré a esto cuando hablemos del doblaje, pero esto de poner actores de doblaje con Star Talents a dialogar distrae como no se hacen una idea. Mientras tanto, Mario le enseña a Carlos las rocas de oro crudas que buscan, mientras el Elvis minero hace comentarios racistas contra el boliviano. Chile robó estas tierras después de la guerra de 1881. ¿Quiénes son los ladrones? Skill issue, brother. De pronto, la mina empieza a temblar y las luces a parpadear. El lugar está derrumbándose y los mineros corren peligro. Estos tratan de huir como pueden del colapso. Alex salva a Darío de caer por el abismo y los mineros van al refugio que está más abajo. La mina va cayendo más y más mientras que Mario, Carlos y Edison logran subirse al vehículo, pero el boliviano no logra entrar y se cae hasta que Mario lo rescata. El resto de los mineros se encuentra con el camión, pero estos últimos chocan con una roca y finalmente el peñasco cae y bloquea la salida, formando una gran explosión de tierra en las afueras. En la profunda oscuridad, Mario prende la linterna de su casco y encuentra a Gómez debajo de unos escombros de madera. Los demás tratan de sacar al pastor Enríquez de la camioneta volcada y los mineros observan horrorizados la enorme roca que bloquea la única conexión con el mundo. No es una roca. Es el corazón de la montaña. En la superficie, el director de la mina clausura el lugar y tratan de ver una forma de resolver el problema, mientras que los familiares de los mineros se van enterando del incidente. Regresando abajo, Don Lucho toma la cuenta de los mineros, aliviándose de que todos estén vivos y que aún tienen el refugio para resguardarse, pero Mario quiere revisar la ventilación para ver las escaleras y se va junto a Alex y Carlos. Cae la noche, las familias llegan hasta la entrada de la mina buscando respuestas del estado de los mineros, y los guardias tratan de calmarlos diciendo que todo está bajo control, pero María le tira un piedrazo a uno de ellos y finalmente los ahuyentan. La misma trata de incentivar a los familiares a que se queden y sigan exigiendo explicaciones del estado de los mineros. La noticia llega hasta el Palacio de la Moneda en Santiago, donde el presidente Sebastián Piñera y el ministro de Obras Públicas Lawrence Goldborn, interpretados respectivamente por el estadounidense Bob Gunton y el brasileño Rodrigo Santoro, discuten la situación. 33 hombres atrapados bajo tierra. ¿Y ni siquiera sabemos si están vivos? No puedo creer que vivo en la misma línea temporal en la que Piñera tiene la voz de Blas García. Artistas del fandom de Transformers, hagan dibujos de Optimus Prime diciendo Marepoto y etiquétenme. Abajo en la mina, Carlos, Alex y Mario suben por las escaleras de emergencia esperando encontrar una salida, mientras que el resto de los mineros tratan de hacer el mayor ruido posible y Don Lucho trata de comunicarse por el radio. Pero este tiene los cables muertos, así que sí, están atrapados e incomunicados. Pero las cosas malas no terminan ahí, ya que Mario y Alex suben por las escaleras de emergencia, pero con el inconveniente de que no estaban terminadas, así que la única salida que podía existir ya no sirve, y para más recate, la montaña sigue desplomándose. De regreso al refugio, el pastor Enríquez reza un Padre Nuestro para mantener al grupo con esperanza. Afuera las cosas están tensas, ya que la mina San José está resguardada por carabineros mientras los familiares exigen soluciones. Llegan los equipos del gobierno de Chile para intentar analizar la situación, encontrándose con familias ansiosas y atemorizadas, y María le hace prometer a Goldborn que lograrán hacer todo lo que sea humanamente posible para rescatar a los mineros. Lawrence Goldborn habla con el director de la mina acerca de la situación, pero por mucho que se haya intentado, la montaña sigue inestable para un equipo de rescate en condiciones, así que el ministro les avisa a los familiares que los intentos de rescate se iban a suspender de momento, lo que hace que María lo golpee en la cara, cosa que en la vida real no pasó. En la oscuridad de la mina, Darío se dirige a la caja de suministros para comer, pero Johnny trata de resguardarla para que la comida no se acabe antes de tiempo. Darío, esta comida es para una emergencia. ¿Y qué es esto, Johnny? ¿Eh? ¿Un picnic? Mientras tanto, Don Lucho revisa el mapa y llegan Mario, Alex y Carlos para reclamarle que no dijo nada acerca de las escaleras sin terminar, a pesar de que el supervisor insistiera a su patrón de los riesgos y de fondo el resto de los mineros pelean por las raciones de comida, hasta que Mario pone un alto y les advierte a sus compañeros sobre la gestión de recursos hasta que los rescaten. Don Lucho cuestiona la posibilidad de que siquiera alguien esté en proceso de sacarlos, ya que están a una profundidad que tomó 100 años conseguir, pero Mario quiere creer que sí los van a rescatar, cosa que es un momento muy serio. Ojalá nadie meta un meme ahí. Pronto, doctor. Este trasero está irreconocible. Si queremos que alguien sea capaz de reconocer esto como un trasero, debemos hacer un trasplante de trasero de inmediato. ¡Cállate!
Solo se dañó uno de los dos y lo sabes. Mario convence a todos de devolver las raciones y se encarga de la llave que protege el cofre. De regreso a la moneda, Piñera ve por la tele cómo todo el asunto se desenvuelve y decide llamar a uno de sus contactos para ayudar con el rescate, y acto seguido aparece el gerente de la mina, el teniente de la región de O'Higgins, Andrés Sugarret, interpretado por el irlandés Gabriel Byrne, quien consigue dar un análisis más certero de la situación, incluso ilustrándolo con modelos 3D para saber dónde pueden estar los mineros. Mis lecturas indican que una enorme roca se desplazó hasta aquí. Estamos hablando de 700,000 toneladas de diorita, 2 veces la masa del edificio Empire State. Explicado perfectamente para que los gringos lo entiendan. Sugarret calcula 8 días para llegar hasta donde están los mineros y no ayuda el factor de desviación de la perforadora que deja a los rescatistas con un 1% de probabilidad de rescatarlos con éxito. En la mina, Mario raciona una caja de leche en vasos ridículamente pequeños y galletas para su comida diaria. Si nos da hambre, nos comemos al boliviano. En la superficie, los camiones con las perforadoras llegan hasta la mina para alegría de las familias y alivio de los ingenieros. Regresando al subsuelo, los mineros tratan de crear luz con la batería del camión. Johnny, ¿por qué no me dices tu secreto? Tienes cara de trasero, cabello crespo, mal aliento, echas gases dormido. ¿Por qué te adoran tanto las mujeres? Parecía que me estaba describiendo a mí, hasta que mencionó lo de las mujeres. La electricidad llega al refugio y entonces escuchan una perforadora, ahora sabiendo que los están buscando. Ya han pasado 5 días y las perforadoras hacen su trabajo, pero una de estas se atasca con la diorita, que es más dura de lo esperado. Así que tendrán que conseguir más perforadoras y Goldborn tendrá que tranquilizar a las familias poniendo albergues para que puedan dormir y esperar más noticias sobre sus seres queridos, dando inicio al Campamento Esperanza, que vale agregar, no fue creada por el gobierno de Chile, sino que fue iniciativa de María Segovia y los familiares, pero hay que dejar al gobierno como los héroes, por supuesto. Y hablando de eso, María vuelve a encarar a Goldborn, pero esta vez para felicitarlo por cumplir la promesa. La esposa de Darío. Hermana. Es mi hermano menor. ¿Cómo se nota que esto lo escribieron gringos? Abajo, Darío convulsiona y tiene un ataque de abstinencia debido a su alcoholismo, pero el pastor Enríquez trata de calmarlo y le da la opción de ir por el camino del Señor y perdonar sus pecados. De regreso al Campamento Esperanza, los familiares están conviviendo con cierta armonía entre ellos, excepto la esposa de Johnny, que trata de echar al amante del lugar. Una vez más en el refugio, Alex pasa agua sucia por un filtro para conseguir agua potable, pero ya tan solo quedan 4 latas de atún que deben durar lo suficiente hasta salir o morir, y Gómez le dice a Alex que al salir mejor se consiga otra pega. Entre tanto, la perforadora parece estar más cerca de la ubicación de los mineros. Estos reviven sus esperanzas y planean una forma de hacerles saber que están vivos, pero justo cuando creían que había una salida, el taladro se desvía hasta llegar más abajo del refugio, lo que desmoraliza totalmente al grupo, especialmente a Alex, quien estalla en ira. Don Lucho se culpa a sí mismo de la situación, pero Mario le asegura que la culpa real la tiene el director de la mina y los dueños, y en eso, Alex desaparece. La perforación volvió a resultar un fracaso, para desgracia de Sugarret y Goldborn, y para aumentar el pesar de María y los familiares en el Campamento Esperanza. Alex, mientras tanto, se acerca al abismo de antes y plantea tirarse al vacío, pero entonces llega Mario bien maniacote para saltar con él, aunque en realidad es para hacerlo entrar en razón y hacerle recordar que arriba tiene una esposa y un hijo en camino, y lo incita a continuar. Cae otra noche más. Sugarret y Goldborn están agotados y ya están planteándose el peor de los escenarios. A la mañana siguiente, ¡oh, es Don Francisco! ¡Es real! ¡Tómenme una foto con él! Día 14 en el desierto de Atacama, y aún no se tienen novedades de los mineros enterrados vivos en la mina San José. A ver, digan lo que quieran de Don Francisco, pero para mí es un alivio escuchar a alguien hablar con mi acento en la película. Don Francisco anuncia a la televisión la situación tan tensa en el desierto de Atacama, mientras que abajo, Carlos sin querer le hace un boliviano jumpscare a Mario y merodea el lugar con un cuchillo. ¿Para qué el cuchillo? ¿Vas a cortarme para comerme? Dicen que los chilenos saben apoyo. Mario, en un acto de generosidad, le da su linterna a Carlos, ya que nunca le dieron una, y le asegura que mientras él esté en la mina, nadie sucumbirá al canibalismo. Arriba, las esposas de Mario y Alex tratan de mantener las esperanzas, a pesar de que saben que la situación sigue siendo gris, y abajo degustan de la última lata de atún que queda para comer, la cual tienen que racionar aún con los rugidos de tripas de los mineros. Darío se disculpa por haber robado las galletas del cofre, y el pastor Enríquez lo perdona y añora comer una de las empanadas de María. Y está de suerte, porque aparece una mesera cristiana a darle una jugosa empanada de pino. Gómez es recibido por otra mujer con un plato de fideos con salsa, mostrando que el viejo sube gordas, un basado. Alex es recibido por su esposa con una hamburguesa, Mario es recibido por su esposa con un plato de frutas, Johnny es recibido por su mamá con un plato de charquicán, y Carlos aparece con una vaca para sacarle la leche.
Eso sonaba mejor en el guión. Darío es el único que toma del vaso de atún y agua y resulta que todo lo anterior fue una alucinación colectiva de los mineros producto de la falta de alimento en condiciones. Mario en su último retazo de lucidez les agradece a sus colegas su compañía y Gómez decide mostrar sus papeles de jubilación ya que de cualquier modo se van a morir. Así que como bien dice Marge Simpson, en momentos así, solo se puede reír. De regreso en la superficie, Sugarret empaca sus cosas completamente desmoralizado con Goldborn reclamando que canceló la siguiente perforadora, ya que todo el asunto se ha tornado en algo completamente imposible de resolver. Goldborn le insiste a Sugarret con que no se rinda y que la esperanza de todo un pueblo recae en los hombros de ambos, pero el ingeniero ve el asunto con pesimismo y entiende que ya las cosas escapan al control del gobierno. En la noche, el campamento Esperanza hace una fogata mientras Jessica canta gracias a la vida de Violeta Parra y hacen un vía crucis en nombre de la Virgen de la Candelaria de Copiapó para los mineros. Sugarret observa la fogata desde detrás de la reja viendo cómo los familiares tratan de mantener sus esperanzas como pueden y haciendo constantes oraciones a la Virgen. María se encuentra con Goldborn en plenas oraciones y le regala una empanada de pino confesando que su personalidad fuerte a veces eclipsa sus buenas intenciones, aunque no por mucho, y eso le da una idea al ministro, quien vuelve a las minas con Sugarret apoyándolo. Goldborn tiene una idea y es el colocar la perforadora en otro lado para apuntar a la roca. Al principio a Sugarret le parece una idea loca, pero entonces al fin entiende lo que quiere hacer el ministro y es fallar a propósito para aprovechar el factor desviación. De los errores se aprende. Apunta a fallar. Ahora piensas como minero. En plena lluvia usan la perforadora una última vez para llegar hasta el refugio, mientras que los mineros están sin energías, desnutridos, enfermos y perdiendo la razón, con Mario caminando entre sus compañeros y se acuesta para dejar que la naturaleza haga su curso. De pronto, unas gotas de agua caen en la cara de Mario, y entonces aparece el taladro de la perforadora, haciendo que Mario pegue un grito y los mineros vayan hacia donde está el taladro, golpeando el tubo y haciendo que Goldborn y Sugarret pongan atención a los constantes golpes. Los mineros tratan como pueden de hacerles saber a los rescatistas que están ahí, y Don Lucho pega el mensaje en el taladro que se retrae a la superficie. Los rescatistas sacan el taladro, no solo descubriendo que ahora está pintado de rojo, sino que también encuentran el famoso mensaje de los mineros, el mítico papel que dice "Estamos bien en el refugio, los 33". ¡Viva Chile! ¡Patria! ¡Tenían un trabajo! Cortamos a los mineros viendo a la cámara como si fueran un youtuber pidiendo disculpas y se comunican con Goldborn. Y ahora se nos muestra un montaje de cómo el rescate de la mina San José está siendo transmitido por todo el mundo, incluyendo a Don Francisco explicando cómo funcionan los tubos de suministros y a medios de Estados Unidos, Francia y el Reino Unido dando cobertura al suceso. Uno tiene problemas de drogas, otro sufre de depresión, otro es bipolar. Ahora pasamos a Mario haciéndose un blog diario y los suministros llegan por los tubos para mantener vivos a los mineros. Y afuera sigue llegando más gente como el payaso Rolly y unas monjas. También nos muestran a los mineros en videollamada con sus familiares, Mario con su esposa e hija, Alex viendo el ultrasonido de su bebé, Piñera hablando con los mineros y mandándose una piñericosa, Darío ocultándose de su hermana debido a su complicada relación y Katy avisándole a Mario que le ofrecieron una suma considerable de dinero por algo que se revelará más adelante. Después aparece Leonardo Farcas antes de que lo perdiera todo. ¡No puede ser! Les voy a dar suficiente para que sus esposos no trabajen en un año. Le voy a dar a cada uno $10,000. Debería ser ilegal lo bien que le queda a Farcas la voz de Oscar Flores. Darío sigue oculto de su hermana, quien está preocupada y con el corazón roto por no poder saber si está bien, mientras que las perforaciones deberán retrasarse debido a un fragmento de broca atrapado en el agujero, así que tendrán que esperar a los imanes para removerlo. Abajo, Edison lee el diario El Planetario, porque al parecer una producción multimillonaria puede costear a Don Francisco, pero no literal diario más antiguo de Chile, en donde aparece la noticia de la esposa y amante de Johnny en el campamento, y también la de que Mario firmó un acuerdo multimillonario para relatar su experiencia en la mina, cosa que indigna a sus compañeros y Mario se hace el canchero, lo que provoca que lo terminen echando del refugio. En la moneda, Piñera le reclama a Goldborn que las perforadoras hayan tenido desperfectos y que todo el rescate está costando billones de dólares para que las cosas empiecen a fallar, presionando al ministro para que los saquen lo antes posible e intuyendo que el futuro del gobierno depende del estado vital de los 33. Mientras tanto, Mario descansa a las afueras del campamento y llega Darío a hacerle compañía. Este le comenta que durante toda su vida ha estado enojado con su hermana por haberlo abandonado, y sabe que está arriba esperándolo, pero no sabe qué hacer o qué decir, a lo que Mario le responde con que debe perdonarla por ser la única familia que le queda. En el campamento, Edison busca su iPod culpando a Carlos por haberlo robado, pese a que no lo hizo. Estos pelean hasta que el boliviano mantiene al otro a punta de cuchillo, pero Mario logra detenerlo y convencer a todos de actuar con cabeza. Hay personas que quieren fastidiarte porque eres boliviano. ¿Eres boliviano? ¿Y eso qué? ¿Y eso qué? Mario aprovecha para sincerarse y admitir que no firmó el contrato para el libro, y que si quieren salir y mantener su hermandad hay que estar unidos en todo momento. Y Don Lucho es el primero en perdonar a Mario, junto al resto de los mineros que se unen para un abrazo grupal. Mientras que arriba logran sacar el fragmento de metal que tapaba el agujero y Goldborn les ordena a carabineros quitar la reja para dejar pasar a los familiares. Don Lucho explora la cueva y nota cómo el taladro se acerca peligrosamente a unas vigas de soporte, y les dice a Sugarret y Goldborn que tienen que quitarlas con una explosión controlada. Pero como la montaña aún sigue inestable, es una opción peligrosa, pero la
la única que tienen. Se ponen a instalar los explosivos mientras que Jessica tiene contracciones por el bebé en camino, la esposa de Johnny se va del campamento por dejar entrar a su amante, no esperaba menos, y la mamá de Carlos bendice a uno de los principales rescatistas. Abajo se preparan para hacer volar las vigas, dejar espacio para el taladro y así poder encajar la famosa y repleta de aura cápsula Fénix. Goldborn y su Garrett se adentran a la entrada de la mina para contemplar cómo la enorme roca de diorita desciende a una velocidad alarmante y tarde o temprano aplastará a los mineros. Su Garrett les avisa de que hay una alta posibilidad de que la cápsula Fénix falle y quien suba primero correrá un riesgo considerable. Es el último día de rescate y la cápsula Fénix baja para rescatar a los mineros. Los de la tabla de control se preparan para sacarlos y el primero en partir a la superficie es Alex al ser el más joven y la cápsula levanta al eufórico minero. El ascenso parece ir de forma normal hasta que de pronto la cápsula se detiene ya que se atoró la cuerda y perdieron la biometría. Así que tocará descender para desgracia de todos los que observan el acontecimiento. Y aún pese a todo, Alex logra salir de la mina sano y salvo, siendo recibido por su padre, su esposa y Esperanza, su hija recién nacida. El segundo en subir es Mario. Se reúne con su esposa y su hija al llegar a la superficie y celebra como piloto de Fórmula 1 cuando gana una carrera. Se acercó bastante. Philly y el mundo celebran el rescate de los 33 mineros, mientras los demás suben y se encuentran con sus seres queridos. Gómez se reúne con su familia, Edison le da un abrazo a Piñera, el pastor Enríquez le agradece a Dios, Johnny se va con su amante y Darío trata de buscar a su hermana con ayuda de Goldborn, pero esta desaparece del lugar. A la mañana siguiente siguen rescatando a los mineros con Piñera abrazando a Goldborn, su Garrett reencontrándose con su familia y con Darío buscando a su hermana por el campamento, hasta que se encuentran y se abrazan. Mientras tanto, Luis Ursúa se encuentra solo en la mina, emocionado porque finalmente va a salir de aquel agujero. Y la película termina con un epílogo en donde se nos dice que la empresa minera no fue condenada por negligencia y que los mineros no fueron compensados por los daños, y con un montaje de los mineros reales disfrutando de su compañía y de un banquete en la playa. El fin. Como chileno puedo decir que este incidente fue importante para la sociedad de mi país durante los 2010, y yo presencié esto cuando tenía entre 8 y 9 años, y considerando que esta película no fue hecha por chilenos, debo decir que esperaba algo diametralmente peor. Los 33 es una película decente, entretenida, y para ser hecha por un estudio de Hollywood que no tiene el mismo impacto cultural como acá, representaron el rescate de una forma bastante aceptable. Yo esperaba una versión más gringa, más gentrificada por así decirlo, pero me llevé una grata sorpresa al saber que no era el caso, fue una visión más respetuosa de lo que pensé que sería. Eso sí, voy a empezar hablando de lo malo y diré que hay varios momentos que no son acordes a cómo ocurrieron. Empezando por el rescate, el primero que fue rescatado fue Florencio Ábalos, no Alex Vega. Como dije antes, María Segovia no golpeó a Lawrence Goldborn en el hocico. El rescate se hace ver muchísimo más rápido de lo que en realidad fue, ya que en la vida real se barajaron planes A, B y C para perforar hasta el refugio, y aquí se resuelve con lo que es básicamente un error de puntería. Y regresando al rescate, nunca hubo un fallo con la cápsula Fénix en donde uno de los mineros se quedó atrapado en el pleno ascenso. Por lo mismo, también me pareció raro que le hayan dado una imagen medio favorable al gobierno de Chile de ese entonces, ya que en esta película se retrata al cuerpo gubernamental como gente de buen corazón que, de no ser por ellos, los mineros nunca hubieran salido, cosa que se demuestra en la escena en la que Lawrence Goldborn crea los albergues que pasarían después a ser el campamento Esperanza, cuando eso fue iniciativa y obra de María Segovia y los familiares. Pero la realidad es que el gobierno de Chile no es una entidad que los mineros recuerden con cariño. De hecho, en 2011, 31 de los 33 mineros demandaron al gobierno de Chile por negligencia a la hora de fiscalizar las condiciones de seguridad en la mina y rescindir de los cargos a la empresa minera, y recién en 2023 el fisco falló a favor de los trabajadores, así que eso de poner al gobierno de Chile como una entidad positiva no es algo que considero bueno. Otro problema, y esto ya va más ligado a la escritura, es que el inicio es muy corto, a tal punto en el que casi inestablecieron a los personajes y su dinámica con sus familiares. Ni siquiera Mario, que es el protagonista, fue presentado como corresponde y poco se sabía de él. De Don Lucho apenas si supimos de su rol como supervisor poco después, de Alex solo se supo que iba a ser papá, de Johnny que era un mujeriego, y sinceramente, si no hubieran explicado más adelante que Darío y María no se llevaban del todo bien, no lo hubiera concluido por cómo se presenta todo. De hecho, creo que la trama de María y Darío es la que peor se llevó, no solo porque su relación no fue así en la vida real, ella nunca abandonó a sus hermanos y tampoco vivía en Copiapó sino en Antofagasta, sino que en la película misma su trama me parece confusa. María abandonó a sus hermanos, pero ¿cuál fue la razón de eso? ¿Cómo es que recuperaron contacto? ¿Por qué al final María es la que se fue del lugar antes de que su hermano apareciera? Siento que intentaron añadirle más dramatismo a la situación y siento que no era necesario, considerando que no solo no es acorde a la realidad, sino que ni siquiera está bien escrita. La subtrama medio romántica entre Lawrence Goldborn y María Segovia es por
por lejos lo más innecesario. Sé que no llegaron a besarse, porque eso ya sería sacrilegio en los eventos reales, pero se siente que sobra y al igual que la trama de Darío y María, no aporta nada y tampoco llega a nada. Se nota una especie de tensión entre estos dos cada que comparten escena y hasta María le tira una que otra indirecta al ministro, porque claro que un político que vale agregar estaba casado en ese entonces iba a tener un romance con una vendedora de empanadas de Copiapó. También debo decir que la película muchas veces peca de ser cursi, y esto lo dice alguien que vio este momento en vivo por la tele cuando era solo un niño. Siento que hay momentos que fueron agregados únicamente por fines dramáticos, como lo de Mario y el contrato millonario, cosa que una vez más no pasó así. Los mineros literalmente hicieron un pacto de silencio para que ninguno saliera más beneficiado que el otro, y lo de Andrés Ugarret tratando de irse de la mina al ver que la situación es insostenible, lo que claro, tiene sentido, no es como si este sujeto fuera el motor de toda la operación. Esto lo digo porque si quieren informarse acerca del incidente de la mina San José, esta película no es la indicada, y personalmente recomiendo estos dos videos que ven en pantalla y que estarán en la descripción, así tienen una idea de cómo sucedió todo y el impacto que generó acá en Chile. Y ahora pienso hablar del casting, y aquí es cuando mis nada sutiles menciones a la nacionalidad de los actores salen a colación. Voy a empezar diciendo que no tengo nada en contra de ninguno de los involucrados, ya que estas decisiones siempre son culpa del estudio, pero sí se siente una gran falta de actores chilenos a lo largo de la cinta. No voy a decir que esto me ofende, porque sinceramente sería estúpido, pero que no se considerara la industria chilena de la actuación me pareció un desperdicio y una forma de demostrar que querían hacer esta película para los gringos en lugar de los chilenos. Es más, hay dos actores chilenos que tienen papeles más o menos importantes, siendo Coté de Pablo haciendo a Jessica a pesar de que tiene pocos diálogos y su personaje solo revuelve en que está embarazada, y Alejandro Goy como Franklin Lobos, pero en el momento en el que deja de tener la polera de la selección chilena se pierde entre el resto del cast. Pero con todo esto dicho, responderé a la pregunta: ¿es peor que Emilia Pérez? La verdad, no es peor que Emilia Pérez. De hecho, a comparación de la película de la narco evangelizada, La abogada que mañana amanece colgada y Selena Gómez tratando de ganar simpatía con su público latino, Los 33 llega hasta ser una película ejemplar. Debo reconocer que al menos no tuvieron la desfachatez de hacer que los actores hablaran en español cuando se nota que no saben una pizca de español, muy al contrario de Emilia Pérez, donde Zoe Saldaña tiene un español muy atropellado y Selena Gómez hace ver el español de Giancarlo Espósito en Breaking Bad como un poema de Pablo Neruda. Y bueno, también tiene que ver el hecho de que el acento chileno es el más difícil de imitar, no solo para un angloparlante, sino también para alguien de la misma región, así que al menos reconocieron el riesgo y simplemente dejaron la película en inglés y ya. Y siguiendo con las actuaciones, estas me parecieron bastante sólidas, cosa que sinceramente no esperaba. Me gusta cómo se desempeñaron los actores. Antonio Banderas demostró no solo ser muy carismático, sino que sus movimientos acelerados se representaron muy bien lo simpático y asertivo que es Mario Sepúlveda en la vida real. Me gustó también Mario Casas y su forma de representar su frustración y desesperación al ser el más joven del grupo. Juliette Binoche siento que también hizo un trabajo notable y supo representar la personalidad directa y firme de María Segovia. También me gustó mucho la dinámica entre Rodrigo Santoro y Gabriel Byrne, con Santoro representando el espíritu y la dedicación de Goldborn y con Byron el lado más razonable y experimentado de Sugarret. Y por último, Juan Pablo Raba como Darío siento que lo hizo muy bien, tanto en su lado más indiferente y agresivo como en sus movimientos de abstinencia y horror. Creo que el desarrollo de la película fue bastante bueno, supieron darle esa incertidumbre al estado desconocido de los mineros, lo difícil que sería sacarlos y de cómo no se descartaba nunca esa sensación de que los intentos pudieron ser en vano. Y aun cuando siento que exageraron muchas cosas, fue lo suficientemente bueno como para enganchar al espectador y empatizar tanto con los mineros como con los familiares y los rescatistas. Le dan importancia a lo que significó este evento para Chile y lo absurdamente mediático que fue el asunto en todo el mundo, ya que de nuevo esto no fue un suceso menor, y se nota que al menos hubo cierto grado de respeto a los sucesos reales, como por ejemplo lo de mencionar que la minera no recibió cargos, e incluso la participación de figuras como Don Francisco y Leonardo Farcas. Mira, otra cosa en la que los 33 le gana a Emilia Pérez. Los efectos del derrumbe de la mina me parecieron muy buenos, con excepción del efecto del polvo que sinceramente lo noto un poco ordinario, pero en cuanto al colapso o la caída de la mina y por sobre todo el diseño de escenario se siente bastante realista, logra proyectar lo precarias de las condiciones y de cómo esos lugares volverían locos a cualquiera. Aun cuando una parte de la película fue grabada en Colombia, por lo menos tuvieron la decencia de viajar a Copiapó para grabar las escenas fuera de la mina, y doy gracias al cielo de que no pusieran ese horroroso filtro sepia en su afán de tener el conocimiento geográfico de una estrella de mar. Es mucho más de lo que hizo la basura de Emilia Pérez. Una cosa que realmente me pareció un gran detalle es la importancia que tiene la religión en la película, ya que Chile es un país predominantemente católico, o al menos lo era durante esa época, y en muchas ocasiones en donde los desastres naturales nos han golpeado como nunca, la religión ha servido como un refugio espiritual y literal para aquellos que quieren seguir con esperanzas, especialmente en este caso donde los mineros dan gracias a su fe por no haber caído en la locura. Y como alguien que es católico, me alegra ver una película en donde el catolicismo no es visto bajo una mala lente y aparte le dan la importancia que se merece a la Virgencita. En este punto me voy a meter un poco en problemas, ya que en este canal no suelo hablar de política de forma más cruda y directa, y yo nunca le rendería pleitesía a funcionarios del gobierno independiente de la ideología que tengan. Pero dicho esto, me pareció un acierto que la figura de Sebastián Piñera se tratara con cierta neutralidad.
Yo sé que el Piraña fue y sigue siendo una de las personalidades más controversiales y polarizantes de mi país, sobre todo después de 2019, pero me pareció adecuado que en esta cosa se le retratara como alguien con la típica frialdad de un político, que aún con todo vela por sus propios intereses y supieron representar su forma de expresarse tan atropellada que lo llevaron a ser el presidente más memeado en la historia de Chile, pero también supieron reconocer la preocupación real que tenía por los mineros y su participación en las operaciones de rescate. A mí realmente no me importa cuál sea la opinión que tengas de Piñera como ciudadano chileno, si lo odias a muerte o si lo glaseas como fan de LeBron, es tu problema. Pero hay que reconocer que este tipo sí tuvo una participación remarcable en el rescate. Incluso cuando murió en febrero de 2024... Che tu madre, viejo, ya va un año de que se murió. Los propios mineros asistieron a su funeral y le rindieron homenaje. La verdad siento que la forma en la que fue representado fue acorde a la situación en cuestión, y la verdad prefiero que sea así en lugar de que lo pongan como el mayor héroe de todo el rescate que con solo una pala y un casco cavó hasta la mina, o como un monstruo cómicamente horrible que sea comparable con el Vegete de los helicópteros. Pasando a los personajes, pues es difícil hablar de personajes considerando que estas personas existen y 32 de los 33 mineros siguen con vida, pero con fines de narrativa voy a tratar a estos como seres ficticios, salvo una excepción. Empezando por Mario, creo que es un gran protagonista, no solo porque es representado con el carisma que tanto caracterizaba al minero real, sino que mostró una madera de líder necesaria para la supervivencia de sus compañeros. Es el más brutalmente honesto, pero se nota que tiene un buen corazón, pensando antes en el resto que en sí mismo, siempre intentando buscar una solución, no excluyendo a nadie, con un sentido del humor que en esos momentos es más que bienvenido. Lawrence Goldborn, a diferencia de su contraparte real, se nota que es alguien de buen corazón que tenía una real intención de sacar a los mineros y su perseverancia le permitieron no perder el norte, no solo con cómo estaba yendo la operación, sino con el espíritu, el afán de no rendirse y lo absurdamente porfiados que somos los chilenos. Creo que es algo que se supo representar bien a pesar de que el Goldborn en la vida real no sea una muy buena persona y refuerza ese raro enfoque positivo al gobierno de Chile. Andrés Ugarreta es el personaje más racional de los rescatistas y que, aún con todo, se notaba que ayudar a los trabajadores era su prioridad, y tanto en la vida real como en esta película, de no ser por él, el rescate hubiera salido absurdamente peor, y que lo hayan representado como alguien que veía las cosas de forma profesional y que sabía barajar los mejores y peores escenarios de lo que podía pasar, lo considero algo positivo. María Segovia fue representada como una mujer autoritaria y con sus papeles en orden. Dice lo que piensa, tiene iniciativa y sabe cómo manejar una situación, excepto por el golpe a Goldborn. Se notaba una genuina preocupación por su hermano y esa esperanza y ganas de seguir creyendo que había una salida fue lo que inspiró a los familiares en el campamento Esperanza y fue representado bastante decente. Y ahora toca hablar de Luis Ursúa, y sí, esta es la excepción que quería hacer ya que siento que la forma en la que lo representaron fue lo peor de la película. Porque sí, Luis Ursúa fue el supervisor de la mina antes del derrumbe, y sí, fue el último de los mineros en salir, pero según cuentan tanto los propios mineros como los familiares, el tipo era un líder nato que siempre se ha preocupado mucho por los suyos, incluso él mismo se destituyó como superior de sus compañeros ya que estaban en la misma situación, y la razón de por qué fue el último en salir fue precisamente para priorizar la seguridad de sus colegas, pero en esta película lo representaron como un sujeto sin autoridad que a la primera de cambio empieza a gritar y llorar, en lugar de componerse y analizar la situación con cautela y encontrar una solución temporal. Esto lo mencionó porque el propio Don Lucho fue vocal en cuanto a su desprecio por la película, declarando que esta era una cinta que los humillaba y no los representaba, y que los de la Fox se habían apropiado de la historia. Y sinceramente, si me dieras a elegir entre la empresa multimillonaria que busca capitalizar con una tragedia y el minero que vivió los hechos, tienes que ser retrasado para no ver de qué lado te pondrías en esta situación. Por esto mismo, aunque esta película no es tan mala, no siento que merezca respeto y tienes suerte de que vendría algo peor 8 años después. Pasando a otros personajes, Alex es un personaje bastante plano cuya única personalidad es que va a ser papá y ya, aparte de que el minero real ya era papá. Katy y Jessica pueden resumirse de la misma forma ya que su único rol es estar tristes en cámara y ser las esposas de los mineros. Carlos Mamani es el más inocente de todos y vaya primer día al que tuvo que vivir. Johnny Barrios es literalmente conocido por ser el minero cuqueador, aunque no sé cómo debería tomarme el hecho de que la infidelidad se usara para efectos cómicos. Edison Peña no era racista en la vida real, por lo que ser representado por el personaje más insoportable es otra razón por la que no respeto esta producción. Y Darío Segovia siento que fue el que tuvo la trama más incompleta de todas, ya que no sentí que su historia fuera alguna parte y encima ni siquiera se acuerda a la vida real, así que ¿pa' qué, viejo? La música estuvo muy buena, fue uno de los últimos trabajos de composición de James Horner antes de su fallecimiento y creo que el score estuvo bien, utilizando instrumentos típicos de esta zona de los Andes como la zampoña, la quena o los charangos, creando una musicalización bastante decente, e incluso se dieron a la molestia de poner canciones licenciadas como Miéntele de los Bunkers, Ni Chicha ni Limonada de Víctor Jara, y creo que fue un detallazo al poner Que Levante la Mano de Américo como río diegético en la escena de la fiesta al principio. Es una wea tan chilena que estoy completamente seguro de que salió por accidente. Y por último el doblaje, el cual fue hecho en la voz
Prime Producciones, ahora llamado Labo, bajo la dirección del todopoderoso Moisés Iván Mora. Y si bien es cierto que acá en Chile tenemos nuestra propia industria del doblaje con actores muy talentosos y doblajes icónicos en su repertorio, el trabajo de doblaje me pareció maravilloso. Creo que los actores supieron dar un trabajo formidable en momentos de desesperación y conflicto, y nada tengo que objetar ante el talento del doblaje mexicano. Pero sí tengo una queja gigante, y es el uso de los Star Talents. La mitad de los actores se autodoblaron, o sea que se doblan a sí mismos, y creo que es una de las fallas más notables de este doblaje, porque en momentos donde actores de doblaje y actores de cine y televisión comparten pantalla, se denota la falta de experiencia y termina distrayendo de lo que están diciendo los personajes. Donde se nota más esto es con Juan Pablo Raba como Darío, que sinceramente lo hizo súper bien a nivel actoral, pero en doblaje siento que fue quien peor lo hizo, no solo porque su dicción es muy atropellada, sino que hace un nulo esfuerzo por mantener un acento neutro, cosa que no sé si es falla del actor o de la dirección. Si es lo último me parecería raro, porque Moisés Iván Mora tiene un toque mágico a la hora de dirigir Star Talents, prueba de ello es el doblaje del Libro de la Vida, pero fuera de eso, el doblaje es muy bueno. Raúl Anaya como Mario Sepúlveda me pareció increíble, los diálogos más gritados se sienten potentes, logra capturar la desesperación y la autoridad del personaje, y supo proyectar el carisma típico del minero real, y no tengo más que decir que puta que el señor Anaya es buen actor. Arturo Mercado Jr. como Lawrence Goldborn también me agradó, me gustó cómo su tono variaba entre alguien diplomático, autoritario e intenso, y eso solo prueba que la versatilidad actoral es de familia. Y Manuel Pérez como Alex Vega también se lució, logró proyectar bien la frustración del personaje y de cómo tenía tantas ganas de ver a su familia de nuevo. Lo que sí me pareció inquietante es su parecido con la voz de Luis Daniel Ramírez, cosa que hasta me llevó a pensar que lo acreditaron por accidente, pero bueno, al menos no tendré que alabar al marrano ese. Los 33 es una película regular tirando a decente, es entretenida, te mantiene enganchado por la mitad, los efectos cumplen, las actuaciones son buenas y al menos puede presumir de no ser un insulto a la inteligencia del grado de Emilia Pérez, pero tiene problemas a la hora de empezar, representa de forma favorable al gobierno de Chile, hay tramas que no van a ninguna parte, una notable falta de actores chilenos en una obra ambientada en Chile, y si tuviera que definir esta película de una forma, sería que simplemente es otra producción de Hollywood que trata de capitalizar en una tragedia internacional. Este fue uno de los eventos más importantes en la historia moderna de mi país, pero solo recomiendo ver esta película si no tienes nada mejor que hacer, porque si buscas una recreación al dedillo de los sucesos, mejor ve un documental o un video que relate los hechos, porque de lo contrario te vas a llevar una gran decepción. Gracias por quedarte hasta el final. Voy avisando que los artículos que utilicé para este video van a estar en la descripción, así como el nombre de las canciones y mis redes sociales para que me puedan seguir. Pero bueno, gracias por quedarte hasta el final, no olvides suscribirte, darle a like, comentar qué te pareció el video si estás en desacuerdo y nos veremos en la siguiente ocasión. Soy el Conejo con Mochila y me despido. Conejo, ¿cómo va a ser este año? No quiso hablar.